Buenos días a todos, hermanos. Gracias por estar hoy día nuevamente aquí en la clase Ven Sígueme Online de Enlace de Fe, una clase de apoyo solamente a su estudio personal y familiar. Estamos siempre atentos a sus comentarios y seguimos participando dinámicamente durante la semana a través de preguntas que hacemos los miércoles o los jueves, que ustedes pueden contestar hasta el sábado y poder así de vez en cuando salir en esta clase, en sus comentarios. Entonces, gracias por estar aquí. La clase de hoy es sumamente hermosa y tiene un enfoque bastante central en cuanto a la expiación de Jesucristo. Por lo tanto, es una clase sumamente interesante y valiosa. Se titula Acude a Dios para que vivas. Y correspondía esta semana, ¿cierto?, hasta el día de hoy, esta clase. Algunos nos preguntaron por qué no nos adelantamos a la clase. Básicamente no lo hacemos porque nos gusta ir con el mismo programa de la iglesia. Es decir, hasta el día de hoy es esta clase, por lo tanto, lo más óptimo es que podamos aprender este mismo tema. Acudir a Dios para que vivas en todo el mundo. Gracias a todos los que se han sumado de diferentes países. Hay varios hermanos de Puerto Rico, incluso había alguien de Cuba la otra vez, también habían de República Dominicana muchos. Allá cerca del Caribe hay muchos hermanos que se han sumado, así que muchas gracias por seguirnos. Estamos acá en el otro extremo de América, en el sur, y nos complace poder tener esta tecnología para llegar a todos lados. Así que vamos a revisar un poquito el manual. Básicamente enseña el título, la asignación, y hay como 4 o 5 temas importantes que podemos tocar hoy día también, así como lo hace el manual. Por ejemplo, nacer de Dios, la humildad, el arrepentimiento, la expiación, como mencionaba. También el propósito sabio de que se preserven las escrituras y las cosas pequeñas y sencillas. Algo sumamente importante en esta clase, sobre todo en el capítulo 37. A mí me gusta ir directamente a las escrituras, así que vamos a cambiarnos de ventana aquí para acceder al capítulo 36 de Alma. Entonces se explica qué son mandamientos de Alma a su hijo Elamán, así como los capítulos siguientes hasta el 42. En esta clase solamente hasta el 38 involucra Elamán y Shiblón. Entonces son consejos que él dio a sus hijos en medio, digamos, de toda esta tribulación que estaba sintiendo Alma, pero vamos a ver durante este capítulo sobre todo que lo hace con, digamos, como una fotografía de su alma, sin adornar las cosas. Y eso es sumamente importante cuando un padre enseña a un hijo. Alma 36 es, vamos a hacer un paralelo, un paréntesis. Es uno de los capítulos más ricos del libro de Mormón en cuanto a lo que literatura se refiere. Existe, y dijimos hace un mes más o menos, o más, 2 meses, cuando hablábamos de Mosía y habían algunos paralelismos en las escrituras. Bueno, hoy hay otro paralelismo llamado quiasmo en este capítulo entero. Esto es simplemente un milagro también que nos ayuda a testificar a nosotros mismos de que esta es una literatura traducida por el profeta de un registro hebreo antiguo. Resulta que hay un estilo literario sumamente rico en la cultura hebrea, que es el quiasmo, que habla de expresar una idea desde un punto inicial hasta el punto central más importante y luego terminar digamos, todo el mensaje con las ideas en viceversa, al revés. Es decir, al final terminando con el mismo concepto con el que inicié todo el mensaje.
Entonces podríamos decir que si fuera simétrico totalmente, entonces el 1 iría con el 10, el 2 con el 9, ¿cierto? El 3 con el 8, etcétera, hasta que se junten en un punto central, 5, 6 por ahí, para que ese sea como el gran propósito de haber dicho todo ese mensaje. Y en este capítulo vamos a ver esto. No lo vamos a ver en detalle porque es simplemente una figura y nos ayuda a entender mejor que el libro de Mormón es literatura traducida y no para nada un cuento nada más. Pero el mensaje que contiene es evidentemente en lo que nos vamos a fijar más. Pero de todas maneras aquí expongo un esquema que seguramente no se va a ver tanto porque está casi condensado todo el capítulo en esta lámina, y lo que sin duda dice es que, voy a tratar de ampliarlo aquí, que por ejemplo comienza el versículo 1, le puse una A, dice: Hijo mío, da oído a mis palabras, y obviamente abajo al final, en el versículo 30, y esto es según su palabra, sería el A' o la contraposición de la A. Entonces palabra y arriba palabra, y así funciona todo el capítulo. Es sumamente interesante que alguien lo descubriera. No sé si fue el profesor Welch, no, creo que él lo hizo en Mosiah, y hay otros eruditos, ¿cierto?, que han encontrado más quiasmos en el libro de Mormón. Por ejemplo, una K ahí en el versículo 5 habla de si no hubiese nacido de Dios, y en la K correspondiente después dice muchos han nacido de Dios. En el fondo se va formando un mensaje condensado en la parte central, que en este caso se genera aquí en una Q, que habla de aquí también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios. Clamé dentro de mi corazón: oh Jesús, Hijo de Dios. Esos versículos condensan lo más importante dentro de esta clase, que básicamente es la venida de Jesucristo para venir a socorrer a aquellos que están atribulados. De eso se trata este capítulo entero de Alma 36. Entonces, en los primeros versículos tenemos aquí la introducción, ¿cierto?, de Alma a su hijo Elamán. Y aquí me encanta esta parte que dice: y ahora bien, oh mi hijo Elamán, he aquí estás en tu juventud, y te suplico por tanto que escuches mis palabras y aprendas de mí, porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones. Y ese es un consejo que le va a dar a sus hijos en general, no solo a Elamán, de que quienes pongan su confianza son aquellos que son sostenidos. Si bien estaba muy reciente la gran enseñanza de la fe, la confianza es un paso adicional. No es solo creer, no es solo la semilla. Confiar implica otras acciones, implica ponerse a disposición, implica voluntad, y también implica el haber probado cosas, el haber experimentado, como decíamos en la clase pasada. Entonces, esa confianza es la que se introduce aquí como si fuera una especie de requisito para que en el fondo Dios nos proteja, nos sostenga, nos dé fortaleza. Es algo que tenemos que aprender durante nuestra vida, porque claro, teóricamente se entiende, pero tenemos que probarlo nosotros mismos. Y también habla ahí al inicio de aprender sabiduría en la juventud, que también se lo va a decir en otros capítulos. Entonces, así sucede todo este capítulo, que hay enseñanzas muy precisas para cada hijo, pero también otras repetidas. En el 5 se habla de el concepto nacer de Dios, que también Ben Sígueme lo sugiere. Y me encanta algo que pude percibir. Dice: si no hubiese nacido, no habría sabido. Y también después dice: me ha hecho saber. Solo quería recordar que hace como 2-3 clases atrás hablamos de esta relación, que era la revelación con la misericordia. Y otra vez aparece aquí, surge. Básicamente, la revelación, todos sabemos que tenemos que estar preparados para recibirla, es decir, tener un corazón abierto, puro, invocar al Espíritu. Tiene que haber un esfuerzo espiritual.
Sin embargo, el versículo 5 al final dice, no por dignidad alguna en mí me las hizo saber. Entonces también está hablando de que la revelación puede venir en cierto sentido a través de la misericordia. Obviamente, ni por más preparados que estemos, difícilmente vamos a hacer un cuerpo totalmente puro en esta esfera terrenal. Por lo tanto, también hay un gran porcentaje de misericordia en Dios para hacernos saber sus misterios, de los cuales también se usa mucho esa palabra más abajo. Acá relata Alma su conversión y esto, como dije al comienzo, lo relata de una forma fotográfica, dando a conocer la imagen completa, sin adornarla o sin que hacerle ver a sus hijos que quizás la conversión no es tan difícil o que la vida no tiene tantas dificultades, o mejor démosle ánimo, ocultémosle la parte negra de la vida. No, él empieza a hablar todo sin un filtro ni consideración. Él quiere hacer saber con emoción lo que significó levantarse de las tribulaciones y la conversión que él tuvo, incluso haber sido un perseguidor, tras haber sido eso. Él relata que cayó al suelo después, cierto, de haber sido alimentado espiritualmente por 3 días y 3 noches. De hecho, si uno va aquí al concepto 3 y va a la escritura en Mosía correspondiente, al final aparece que y aconteció que después que hubieron ayunado y orado por el espacio de 2 días y 2 noches, ahí los miembros de Alma recobraron su fuerza. Es decir, de esos 3 días y 3 noches en que no pudo abrir su boca, 2 días hubo también en el resto de las personas de oración y ayuno. Y eso nos hace destacar entonces que quizás lo preocupados que estaban las personas por lo que estaba pasando. Sin embargo, como vamos a ver durante toda esta clase, por medio de cosas pequeñas como estas, después se realizó una gran obra. En el 11 también yo quisiera destacar algo sumamente relevante y muchas veces replicable en nuestras vidas. Nos vamos a dar cuenta que hay cosas que a veces nosotros no las oímos porque estamos sumamente absortos pensando y preocupados en otra cosa que nos aflige. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una situación similar en la cual a veces se nos está hablando o tenemos que estudiar algo importante o dedicarnos plenamente a algo, pero no podemos porque algo nos está agobiando el alma? Acá eso pasó con él, que efectivamente todos oían lo que tenían que oír, pero él no oía estas palabras, porque cuando él escuchó, dice, a menos que tú por ti mismo quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios. Fue algo tan severo en él, dice que se sintió tan herido y tan temeroso, asombrado. Entonces lo que él no quería era presentarse ante Dios en esa condición. Entonces de ahí en adelante Dios lo preparó. Ese martirio que menciona él es algo que bueno, él lo menciona como me martirizaba un tormento eterno porque mi alma estaba atribulada. Si bien para los justos no es eterno, sino basta con que se cumpla el nivel de justicia adecuada, después de la misericordia también de Cristo, ambas tienen que funcionar en un juicio. Después de que todo esté pagado, por así decirlo, con la sumatoria de las consecuencias del pecado no arrepentido, con la sumatoria de lo que sí nos arrepentimos y nos paga Cristo por su expiación. Después de todo eso, cuando todo esté saldado, deja de ser eterno, o sea, ya se acaba el sufrimiento. Pero a él le martirizaba esto, él estaba aprendiéndolo en ese momento de conversión. Obviamente no iba a tener un gran conocimiento de golpe. Él de hecho iba tras la doctrina de Cristo, acusándola, ¿cierto? Entonces esto obviamente le trajo este malestar físico incluso. El 14 menciona la gravedad de que había hecho incluso asesinatos. El solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con indecible horror. Así tenemos su propia expresión de angustia. Y se sentía, ¿cierto?, con las penas de un alma condenada. Y tomando en cuenta lo que acabo de decir, el elder Richard G. Scott
Él dijo, las dolorosas consecuencias del pecado las puso a propósito en su plan de felicidad un Padre Celestial compasivo para que no siguieras esa trágica senda en la vida. Un pecador no solo sufrirá en esta vida, sino que los pecados que no hayan sido perdonados por medio de un arrepentimiento sincero le causarán padecimiento más allá del velo. Lo que yo estaba comentando recién. Pero hay un punto de fin, hay un punto de término. Cuando ya todo esté saldado, eso termina. Salvo que haya alguien que obviamente rechazó a Cristo completamente, al Espíritu completamente. Por lo tanto, no es el único caso en el cual no hay un perdón y el castigo se hace eterno. Aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo, y aquí cuando ya empezamos a hablar de recuerdo, y hay otros versículos más abajo que dice, al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón. Está hablando un poco de los recuerdos de la mente, la concentración y el clamor del corazón. Y después dice que cuando pensé en esto ya no me pude acordar. Acá hay estos conceptos los destaqué porque es interesante notarlos. Aquí estamos llegando a la parte central del quiasmo. Acá se junta al medio, versículo 17 en adelante. Entonces, es importante destacar esto, de que cuando estamos atribulados, ya sea por el recuerdo de nuestra mente o recuerdos pasados, por cualquier condición, acá la solución dice, me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo. Es importante eso, el usar nuestra mente, pero lo más importante está en el 18 que dice que después de analizar todo esto en la mente, clamé dentro de mi corazón. Es decir, el entendimiento viene en la mente, pero cuando lo hacemos de corazón, cuando el clamor, la súplica se emite desde el corazón mismo, en forma incluso como oración, como si una plegaria fuera, es cuando sucede el milagro. Dice después, cuando pensé esto ya no me pude acordar más de mis dolores. Ya no tenía esos recuerdos porque fue limpio su corazón, su espíritu, a través de este clamor incesante y la bendición posterior. Entonces muchas veces pasa eso. En Corintios también se habla de la tristeza que es para arrepentimiento. A eso se refiere acá, que hay un momento en el cual vamos a estar muy afligidos por el pecado, pero tenemos que saber que hay un momento de salida, una luz, una paz que llega cuando clamamos a Dios desde el corazón, para que ese recuerdo, porque es difícil olvidar una escena pasada, es difícil desde la teoría, porque la mente se acuerda de hechos, ya sea muy buenos, muy malos. Psicológicamente hay algunos que se bloquean un poco, pero en el fondo uno sabe que estuvieron ahí. Entonces es muy difícil olvidar hechos desde el punto de vista racional. Pero cuando aquí habla de no acordarse más de los dolores, es otra cosa. No, sabemos que hubo algo malo ahí en mi vida, pero no nos duele. Esa es la diferencia. Porque ha actuado en mí la expiación de Jesucristo, que al final aprendemos a través de todo el libro de Mormón, se culmina con ordenanzas y convenios. Pero por supuesto, en el progreso personal, esto viene antes de las ordenanzas mismas, la santificación. Eso se va creando. Entonces me encanta el 20 que dice, oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. De repente el hablar de cosas que nos duelen tanto delante de nuestros seres queridos pareciera ser algo incómodo. De hecho, yo me incomodaría si ver, por ejemplo, a mi madre, a mi padre, hermanos, esposa, etcétera, testificando algo doloroso y que incluso les brotaran lágrimas. Por supuesto que sería algo penoso, pero desde aquí en adelante Alma está ahora enfatizando mucho más en la parte positiva y en la parte gozosa. Dice, un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Y en el 21 llama algo intenso y dulce.
ese gozo. Empieza como a alivianar, digamos, incluso al oyente. Entonces siempre que acompañemos esto, incluso nuestras predicaciones, enseñanzas, tratemos de enfocarnos también en eso, en el gozo que hay tras el Evangelio, en que, como dice el Manuel Bencime, en que el Padre Celestial preparó, incluso a conciencia, ¿cierto? En toda su sabiduría, Él preparó dolor dentro del plan de felicidad. Porque es la única forma de probar el gozo y valorarlo tanto, como lo hace muy espléndidamente en sus palabras el profeta Alma. Entonces aquí me gustaría destacar algo del presidente Packer. Dice, tanto en el cuerpo como en el espíritu tienen un sistema de alarma. En el cuerpo es el dolor, en el espíritu es la culpa, o sea, el dolor espiritual. Aunque ni el dolor ni la culpa son agradables y un exceso de cualquiera de ellos puede ser destructivo, ambos son una protección, porque nos hacen sonar la alarma que dice, no vuelvas a hacer eso, o no vuelvas a hacerlo. Estén agradecidos por los dos. Aprendan a prestar atención a esa voz espiritual de advertencia que llevan adentro o dentro. Entonces, es un gran consejo que en esa ocasión el presidente Packer dio a la juventud. De hecho, mucho de este mensaje está enfocado en la juventud, por eso habla de aprender sabiduría en la juventud, tanto en este como en el siguiente capítulo y en el subsiguiente, etc. Entonces, tenemos que aprender que el dolor es necesario. Como dice un gran cantante que yo soy admirador de él, sin dolor no te haces feliz. Y es así, porque quizás no lo vemos en el preciso momento del dolor, eso es lógico, pero después ese gozo que es tan intenso e incluso superior al dolor vivido, nos hace que ya no nos acordemos más de esos dolores si es que hemos hecho el proceso correcto. Recuerda, ¿cierto? Otras historias pasadas, cómo él recobró fuerza, como él después se llenó del Espíritu, incluso predicó la palabra, porque esa palabra él testificó que había sanado, por lo tanto él quería sanar también. Y nuevamente se menciona el gran consejo que mencioné al inicio, que poner la confianza en él para que nos libre. Es algo sumamente importante. Bien, entonces pasando al capítulo 37, este empieza con una introducción que le da sumamente importancia a lo que es llevar registros y preservarlos para un sabio propósito. En el fondo habla de estos mismos registros de las planchas de bronce. Más adelante introduce las 24 planchas jareditas y habla de que retengan su brillo, que las escrituras tienen que estar ahí, tienen que iluminar. Y acá quizá era literalmente porque estaban en planchas de metal. Y según algunas descripciones, no las vamos a leer acá, pero de varios testigos, incluso de personas muy cercanas a José, evidentemente eran planchas que retenían su brillo. El versículo 6 es una clave, ¿cierto? Se enseña bastante en el sistema educativo de la iglesia y tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas aquí te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios. Es una enseñanza que vamos a volver a tocarla, vamos a volver acá arriba después de ver otro punto en los otros versículos, pero es claro que el Señor se vale de medios muy pequeños, dice, incluso para confundir a los sabios. Y esto va a ser una gran enseñanza enfocada en aquellos que a veces quieren buscar una respuesta cabal que sea certera en cuanto a la evidencia para saber si algo es cierto. Y a veces ridiculizan o se burlan de algo que es tan sencillo, como por ejemplo, vimos la clase poco atrás, mirar una serpiente símbolo para sanarse, algo tan sencillo, pero aún así hubo pereza y no se hizo, y por lo tanto incluso murieron. El 9 dice que si no hubiese sido por estas cosas que estos anales contienen, las cuales están sobre estas planchas, Amón y sus hermanos no habrían podido convencer a tantos miles. Y después dice, los llevaron al arrepentimiento, es decir, al conocimiento.
Estas palabras me encantan y ya habíamos tocado este tema también hace un par de meses de lo que significa el convencerse para convertirse. Es necesario un convencimiento. Y esto es lo que hacen las escrituras como un producto final. De hecho, si los nefitas hubieran quizás visto sus escrituras futuras en ese momento como un adelanto, hubiera sido también un convencimiento de sus iniquidades y posiblemente se hubieran esforzado más en seguir a Cristo. El 19 dice que, bueno, un poco antes habla de misterios de Dios, ¿cierto? Pero el de 11 dice que todavía no me han sido revelados plenamente estos misterios, por tanto me refrenaré. Es un versículo que a veces lo pasamos por alto, pero es interesante que cuando nosotros a veces nos imaginamos, la mente también sirve para imaginarse cosas y especular cosas, cosa que no es mala per se, ¿cierto? Pero hay un me refrenaré, que a veces nos tiene que hacer recordar que hasta cierto punto es sano y es correcto que nosotros nos imaginemos cosas que quizás no están en las escrituras, pero quizás cuando empezamos a asegurarlo o a tener una verdad propia sobre algo sin que esté declarada y sin que el Espíritu nos haya revelado algo, por supuesto que es mejor refrenarse, porque no nos toca saber esas cosas tampoco. Entonces es un consejo muy claro, directo y útil para aquellos que a veces podríamos llegar a tener esa tendencia a poder ver cosas que no hay en las escrituras y empezar a inventar otras cosas que a veces podría pasar. Entonces es mejor refrenarse. Y empieza a hablarle directamente a Elamán en cuanto a guardar los mandamientos y la clásica escritura que se repite por todo el libro de Mormón: si guardan mis mandamientos prosperarán en la tierra. Luego se sigue hablando de confianza, etc. Y de un testimonio personal de para qué también iba a preservar esas planchas. El 21 introduce estas 24 planchas, ¿cierto?, que Limi encontró, que las guardes para que sean manifestados a este pueblo los misterios y las obras de tinieblas y sus hechos secretos. Empieza a hablar de hechos secretos y poco más abajo dice de sacaré de las tinieblas a la luz todos sus hechos secretos y sus abominaciones, y a menos que se arrepientan los destruiré de sobre la superficie de la tierra. Otro propósito de las escrituras y de estos registros es dar a conocer la iniquidad y el producto de ella, el resultado. ¿Qué pasa con los pueblos y las personas que rechazan a Dios, se oponen a Dios, quieren combatir contra Dios o contra sus siervos? Y son testimonios que ayudan a que esto salga a luz. Pero lo que no debe salir a luz, y más abajo dice el 27, te mando que retengas todos sus juramentos y sus pactos y sus acuerdos en sus abominaciones secretas, y todas sus señales y sus prodigios retendrás para que este pueblo no los conozca. Basta a nosotros saber que hicieron el mal y cayeron, pero no tenemos por qué saber tampoco cómo hicieron el mal. Esta escritura tal vez nos está diciendo inherentemente que así como bueno, si bien el plan que pudiera tener en la mente, digamos, para actuar es el adversario, Satanás mismo, está incluido dentro del plan de salvación, porque en el fondo el plan es uno. Dios en su infinita sabiduría puso un plan y a todos los hizo partícipes, incluso al adversario. Tiene que haber oposición. Pero si pudiéramos segmentarlo y decir de alguna forma como si Satanás tuviera un plan o algo así, por supuesto que involucraría algo organizado también. Él era una gran luz de la mañana, se habla, Lucibel, en otras palabras, Lucifer, caído, ¿cierto? Un ángel caído. Es probable que tenga su sistema, ¿cierto? Tiene su sistema para hacer caer a las personas. Tiene sus, dice, juramentos, pactos, acuerdos, tal como Dios los tiene en la forma correcta, en la forma en la que debemos hacerlo por convenio. Quizás, no quiero adentrarme a esa información y ahí yo me tengo que refrenar. Basta con saber eso, de que Satanás tiene sus métodos. Entonces, si bien no han sido revelados, no queremos saberlos, no nos interesa, es importante saber de que hay
abominaciones que si uno comete son castigadas y nos traemos nuestro propio castigo al desobedecer los mandamientos de Dios. Acá a la mitad se habla un poquito de cómo estos podrían ser revelados y habla: prepararé para mi siervo Gazalem una piedra que brillará en las tinieblas hasta dar luz, a fin de manifestar a los de mi pueblo que me sirven, sí, para manifestarles los hechos de sus hermanos, obras secretas. Entonces, este es una palabra bastante desconocida. Se ha estudiado mucho. Algunos eruditos que estudian las raíces del idioma inglés hablan de que Gaz podría ser una piedra, y Aleim, que podría ser parecido a Elem, significa Dios revela. Entonces, el concepto en general sería como Dios revela en una piedra. Sabemos de que hay intérpretes que se llamaban Urim y Tumim, que podrían tal vez vincularse a este hecho de revelación a través de un medio pequeño, sencillo. Pero también hay otros que han dicho que es una persona, porque dice: prepararé para mi siervo Gazalem una piedra, y desde ese momento habla de piedra, entonces un siervo y una piedra. Pero cuando José llevó el primer manuscrito a una editorial, la persona de ahí le sugirió que pusiera una coma después de Gazalem. Hoy en día esa coma no está en las escrituras, pero hay algunas escrituras antiguas, de impresiones antiguas, que sí la tenían. Entonces, si pusiéramos una coma después de Gazalem: prepararé para mi siervo Gazalem, o sea que en el fondo va a preparar Gazalem para su siervo, indicaría que Gazalem quizás es solamente una piedra que la está preparando para su siervo. Entonces nosotros no sabemos, hay diferentes corrientes, unas que dicen que es una persona, otras un objeto, e incluso hay algunos, en los cuales me incluyo, que creemos que es un símbolo, tal como lo es el símbolo de Pedro con roca con revelación, que en el fondo es también un título, como el título de Elías. Entonces, muchos creen, hay un significado incierto. El diccionario oficial de la iglesia dice que name given to servant of God, que es el nombre dado al siervo de Dios, por ejemplo. Entonces se acepta, a pesar de que quizás no hay ciencia cierta, pero la iglesia ya lo confirmó, que ese es el significado aceptado, como el nombre que se da al siervo de Dios. Y no se explica más de eso. ¿A qué siervo? No sabemos. Entonces algunos han dicho que se refiere a un vidente, a una piedra, que es un intérprete, ¿cierto? A Mosía, algunos dijeron, otros que José Smith podría ser ese Gazalem, un vidente, esta vez persona o piedra, de entre los jareditas, porque sabemos de que está hablando de estas 24 planchas y de que esas abominaciones iban a ser reveladas, por lo tanto tuvo que haber también un medio de revelación ahí en ese pueblo. Y lo otro, que una referencia simbólica a todas las anteriores, tal como el símbolo cierto de Pedro como piedra y revelación, que se van dando como se van juntando. Entonces no nos conviene a saber mucho más de eso, solo que hay cierto un medio, un vidente. De hecho José Smith muchas veces daba la impresión, cuando hablaba o tocaba este tema, de que él se identificaba con Gazalem. Entonces no podemos saber si él mismo, no hay una declaración en que él dijera esto significa tal cosa. Podría ser que él se identificaba tanto por ser una persona y que ella fuera la misma persona, o porque fuera un título y él también se podía llamar a través de ese título. No lo sabemos. Lo más importante es que es un medio sencillo, como habla todo este capítulo, por eso está puesto aquí, para revelar, traer a la luz las iniquidades. Entonces, 25, sacaré de las tinieblas a la luz, como dijimos, y de eso se trata el contexto de esta escritura. Y el 29, por consiguiente, esconderás de este pueblo esos planes secretos de sus juramentos y sus pactos. Solo dar a conocer las abominaciones. 32, inculca en ellos un odio perpetuo contra el pecado y la iniquidad. Y eso es sumamente importante para hacerlo con nuestras propias familias, hijos.
tenemos que ayudarles a entender y no solo a entender, aquí dice odiar el pecado. ¿Y por qué? ¿Quién mejor que Alma podría haberle dado a conocer tanto dolor a sus hijos que causa el pecado como para que ellos efectivamente comenzaran a odiarlo? Quizás también esa fue la estrategia de Alma, el reflexionar sobre el dolor profundo para que ese testimonio fuera poderoso y diera a entender claramente de que el pecado se debe odiar, quizás la única cosa que tenemos que odiar en el mundo. Y luego, obviamente, otros consejos importantes de humildad, de predicar el Evangelio de Jesucristo. Uh, el gran consejo, aprender sabiduría en la juventud, ¿cierto? Implorar a Dios. Estos versículos son de mis favoritos de todo el libro de Mormón. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor, que los afectos de tu corazón se funden en el Señor para siempre. Consulta al Señor en todos tus hechos, Él te dirigirá para bien. Cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. Y yo agrego que ni siquiera, o sea, no solo en el postrer día. Las personas que hacen que tienen esta práctica de acostarse en el Señor, levantarse con gratitud, mejoran el mundo en el que estamos ahora. Si todo el mundo pudiera tener este versículo del libro de Mormón en su pared al levantarse, en su techo, y lo leyeran, todo mejoraría. El 38 habla de esta brújula, recuerda a la Liaona, ¿cierto? Y es algo que no está aquí al azar, está hablando de Gazelem, de una piedra, está hablando de medios pequeños y sencillos, y fue preparada para mostrar el camino, dice la brújula. Obró por ello según su fe en Dios. Y aquí me detengo solo a comentar un principio importante que tiene que ver con aquellos que muchas veces se burlaban del profeta, sobre todo gente opositora, de que él andaba buscando revelación o traduciendo escritura a través de una piedra. Sabemos de que hay una distinción. José Smith usaba los intérpretes, Urim y Tumim, ¿cierto? Y también tenía una piedra evidente. Y esa piedra es la que se ha hablado mucho, que no sabemos cómo lo hacía, no tenemos idea, pero sí sabemos de que fue un medio pequeño también, sencillo, por medio se hizo una gran cosa. Y aquellos que a veces lo tildan de absurdo o de innecesario o extraño o muy vinculado a otras cosas, incluso contrarias a la iglesia, como pactos oscuros, etc., deberían dejar, ¿cierto?, ese pensamiento por el hecho de que no es solo José y no es solo esa piedra. Hay muchas otras cosas que deberíamos entonces meditar acerca de ellas. Por ejemplo, cuando Dios prepara algo, hay muchos elementos. Aquí puse solo algunos, pero Moisés, Pablo, Pedro, José Smith, incluso Jesucristo, usaron elementos para hacer cosas, para hacer milagros. Entonces no es José solo que se le ocurrió una piedra tenerla y nombrarla vidente y traducir. De hecho hay algunos testimonios que dicen que eso fue solo al comienzo, que después él empezó a recibir revelación de forma fluida y solo, sin otros tipos de ayudas de intérpretes. Eso quizás fue un elemento, y a lo mejor en el pasado funcionaba igual, como para adiestrar al vidente, al profeta en sí, para que después recibiera revelación más fácilmente. Pero en el fondo Moisés tenía un báculo, abría el mar, ¿cierto?, con un palo. Eso también nos da a meditar que hay elementos que Dios ha usado en toda época para llevar a cabo su obra. Jesucristo mismo, no sé si se acuerdan, con saliva y tierra y barro, le abrió las escamas de vista que cubrían a un ciego en sus ojos. Le dio la vista a través de elementos que uno podría decir, ¿por qué no simplemente no lo dijo? Porque Él es un Dios de elementos. Él quiere también usar elementos. Y eso también es un filtro de fe incluso. O ni siquiera filtro, sino un aliciente. Porque tenemos que verlo desde el punto de vista de que muchas cosas pueden ser benditas tan solo por ser partícipes del plan de Dios. Entonces es relevante que podamos destacar la preparación que Dios tiene, que a veces son medios muy pequeños y sencillos. Por eso vuelvo arriba con esto del
esto que acabamos de ver, ¿cierto? Aquí dice medios para realizar sus grandes y eternos designios, medios muy pequeños, confunde a los sabios incluso. Por eso digo, hay muchos sabios que incluso se ofuscaban con José por esto, se confundían por la piedra, algo tan básico, fácil de entender. Y hablando de facilidad, aquí acabo de ver esta escritura. Tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo que te indicará un curso directo a la felicidad eterna, como lo fue tan fácil mirar aquella serpiente de bronce, o como lo fue tan fácil mirar una brújula liaona que te indicaba dónde ir, y a veces no querían hacerlo los Lamán, etc. O tan fácil es creer en que José Smith reveló mucha escritura a través de una piedra. Como tan fácil es creer que Moisés efectivamente se valió de métodos físicos para salvar a Israel, liberarlo. Entonces tratemos de llevarnos esa idea de que las cosas sencillas producen grandes cosas y solo hay que tener esa fe, a prestar atención, dice la palabra de Cristo, y eso nos lleva también a la fe. Finalmente este capítulo termina con la frase que titula la clase: asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Y ese es el mensaje también en el fondo central del quiasmo que acabábamos de ver en el capítulo anterior y de toda esta clase. Dios es el que nos da la vida, nos da el sustento. Esto me hace recordar inmediatamente dos escrituras. Una de Pablo en Atenas, que él dijo: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y otra de Jesucristo mismo, que dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿No es acaso eso la fuente para vivir? Por supuesto, Dios mismo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Nosotros no vamos a tener muerte, hablando espiritualmente, que es lo que interesa en el fondo, si acudimos a Cristo. Tenemos que recordar siempre que no tener hambre, no tener sed jamás es sinónimo de vida. Esas cosas que Él las usó para demostrar que hay una dependencia del hombre en el hombre natural de comer y de beber para vivir, pero el que coma el pan de vida que Él representa y que Él es, no tendrá hambre, no tendrá sed, el que beba de su agua. Y eso es literalmente hablando de forma espiritual y por supuesto también física, porque esta muerte que viviremos en el cuerpo ya se venció con la resurrección de Cristo. Esta clase termina con el capítulo 38, que en este caso lo voy a dejar para que ustedes puedan analizarlo más a fondo. Son consejos a Shiblón, un hijo muy recto. Le repite el consejo de la confianza, como dije recién, proporciona tu confianza en Dios, serás librado. Es un consejo que le da a sus hijos. Es muy relevante para que nosotros también aconsejemos a nuestros hijos sobre eso. Y le relata nuevamente la conversión de otro punto de vista, pero no eliminando los elementos clave. Y obviamente el mensaje central, que es la misericordia de Cristo para la remisión de los pecados. Y les da algunos consejos que es bueno destacar ahí para que nosotros nos alimentemos, no ensalzarnos en el orgullo, no jactarnos de nuestra sabiduría ni de nuestra mucha fuerza, usar valentía, no prepotencia, procurar refrenar todas las pasiones, ¿cierto? Evitar la ociosidad, estar lleno de amor. No orar como lo hacen los soramitas, ya habíamos visto sus vanas repeticiones, ¿cierto? Y este me encanta, con este terminamos. Dice: no digas, oh Dios, te doy gracias porque somos mejores que nuestros hermanos, sino di más bien: oh Señor, perdona mi indignidad y acuérdate de mis hermanos con misericordia. Sí, reconoce tu indignidad ante Dios en todo tiempo. Reconozcamos ante Dios entonces que nos falta mucho, no somos en el fondo nada sin los dones que Él nos da, sin las bendiciones que Él nos provee cada día, cada semana, y nunca nos consideremos mejores que los demás.
Alma era un personaje ad hoc, adecuado completamente para testificar sobre el no ser mejores que los demás. De hecho, él estaba muy afligido por su pasado. Él nunca se consideró alguien superior. De hecho, todo da la impresión en sus palabras que siempre consideró estar en deuda con el Padre Celestial, quizás como lo estaba el rey Benjamín y también lo expresó en algún momento. Entonces reconozcamos eso, que nos falta mucho a nosotros y que no obstante a ello tenemos todo por delante. Dios nos da y nos bendice cuando cumplimos con sus mandamientos. Entonces comparto esta clase con amor y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.